La presión arterial es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica. En la siguiente entrevista conoce un poco más acerca de cómo diagnosticar la presión arterial. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. El invitado especial de esta mañana para desarrollar este tema de tanta importancia es el doctor Daniel Meneses. Él es cardiólogo intervencionista y viene de Clínica Cardiológica del Valle. Le damos la más cordial bienvenida y le pregunto de inmediato, doctor, ¿qué desencadena específicamente la hipertensión y cuántas personas nicaragüenses, si hay una escala para poder mencionar un rango, padece de esta patología? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el espacio. En realidad el porcentaje que se calcula en Nicaragua es del 30 al 40% de todos los adultos. Podemos hablar de fácil unos 2,5 millones a 3 millones de nicaragüenses una cantidad con alta. Hipertensión arterial. Una cantidad considerable, tomando en consideración de que la hipertensión como agente aislado se asocia a mortalidad precoz y se asocia también a una serie de complicaciones cardiovasculares, infarto del miocardio, enfermedad renal terminal, aneurisma aórtico, sobre todo enfermedad coronaria e infartos. Sí. ¿Cómo se viene desarrollándose una hipertensión? Porque es un proceso para llegar a la enfermedad como tal. Sí, justamente en parte por eso era el tema de cómo se hace el diagnóstico. Si la gente está esperando algún síntoma en particular, pues se van a defraudar porque la mayoría de las veces la hipertensión arterial no da un síntoma. Exactamente. Se llama por eso el asesino silencioso a nivel internacional. Entonces, algunos pacientes pueden tener dolor de cabeza o tener dolor de pecho, mareos, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes simplemente no tienen ningún síntoma y la única manera de detectarla, y es aquí el llamado que estamos convocando, es a tomarse la presión arterial. Todos los adultos deben tomarse de 2 a 4 veces la presión arterial al año. Para 2 a 4 veces la presión arterial al año. Así es. Es un método sencillo de hacer, lo pueden hacer en la casa, lo pueden hacer en un centro de salud o con su médico de cabecera, pero les puede cambiar totalmente la vida. El hipertenso que está sin diagnosticar, que suele ser la mitad de toda la prevalencia estimada de hipertenso, este hipertenso va desarrollando daño progresivo a nivel de riñón, a nivel de corazón, a nivel de cerebro, y por ello el diagnóstico temprano es muy importante porque se puede intervenir favorablemente para cambiar el curso de la enfermedad. ¿De qué forma entonces esta atención inmediata puede ayudar, teniendo en cuenta el procedimiento? Porque cada paciente es algo distinto, ¿no? Sí. Nosotros en Nicaragua, desafortunadamente, vemos hipertensos muy severos que ya tienen complicaciones vasculares a nivel de riñón, a nivel de cerebro, a nivel de corazón, etcétera, y a veces hasta ese momento, hasta el momento en que se detecta la complicación, es que resulta el diagnóstico de hipertensión arterial. Todo adulto arriba de los 30 años debe comenzar a tomarse la presión arterial de 2 a 4 veces al año, buscando una explicación, no solo algunos síntomas que pueda tener vagos, sino también buscando no estar en ese grupo enorme del 30-40% de todos los adultos nicaragüenses que son hipertensos. Ok, la persona no atiende esta enfermedad, llega a un punto en el cual su vida está en riesgo. Eso lo vamos a abordar de forma importante y menester para que el nicaragüense que nos está observando en estos momentos tome sus medidas, señores, necesarias para atendérselo. Antes vamos a recibir la llamada telefónica que tenemos ahí en línea. Buenos días. Buenos días. La escuchamos, adelante. Me escuche, vea, mi suegro, él tiene 68 años de edad. Pero él tiene un problema que él se sentía una desesperación o a veces un helado. Entonces, bueno, yo estoy estudiando primer año de licenciatura en enfermería
y yo puedo tomar la presión y tengo mi aparato. Entonces yo se la tomaba por la mañana, por la noche. No, él a veces la tenía alta, a veces baja. Entonces procedimos a llevarlo a un centro de salud, pues el doctor lo atendió. A él le mandaron a tomar la presión por una semana, pues era inestable porque se le bajaba, como le digo. Pero el problema que él tiene es que a él le mandan una pastilla que se llama Enalapril. Sí. Pero esa, no sé si es para subir, para bajar o es para mantenerle estable. Bien. Muchas gracias. Les vamos a solicitar, por favor, que nos regale sus datos para de alguna manera ayudarle, ¿no? Ayudarle con lo que está pasando. Ella hablaba sobre la fatiga, presión en momentos alta, baja, un descontrol total. Mira, casi siempre se puede encontrar cifras elevadas de presión utilizando un manguito en cualquier oficina del médico. Pero ocasionalmente necesitamos un aparato para poder monitorizar la presión arterial en casa. Ese aparato que nosotros le llamamos mapa o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, a veces es esencial para saber si verdaderamente el paciente es o no hipertenso. Exacto. Voy a mencionar dos tipos de patrón de hipertensión arterial que nosotros debemos de descartar normalmente en la oficina. A veces el paciente llega con presión alta a la oficina, pero en su casa tiene presiones normales. Eso se llama hipertensión de bata blanca. Al estar en el ambiente médico, al paciente se le sube la presión, pero una vez que está en su casa, él está tranquilo y la presión está normal. Bien. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene hipertensión de bata blanca? Con un mapa de presión. El otro fenómeno se llama hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada, el paciente llega y tiene presión normal en la oficina del médico, pero en su casa se registran presiones altas. Entonces también ahí es otra indicación para utilizar el mapa y saber con certeza si se es o no es hipertenso. Juega con la persona prácticamente la hipertensión. Es bien interesante porque, por ejemplo, los hipertensos de bata blanca son hasta un 30% de todos los pacientes que llegan con el diagnóstico de hipertensión arterial. Y esos hipertensos no requieren medicación, los hipertensos de bata blanca, lo que requieren es consejería general y control de los factores de riesgo. Pero el hipertenso enmascarado, el que llega a la oficina y que tiene presión normal, ese sí necesita tratamiento. Bien, atendamos de inmediato, por favor, a la siguiente persona vía telefónica. Buenos días. Buenos días, doctor. Quería que me regalara una consulta, que fíjese de que yo soy hipertensa, pero fíjese que he tenido 4 episodios de que me dan hemorragia nasal y me acabo de morir, quedo en cama. Fíjese que hasta vomito los coágulos y todo cuando se me sube la presión y me miro bien mal y me ha quedado un dolor en la cabeza feo, en el cerebro, pero últimamente la presión se me baja o se me sube, nunca la manejo estable. Muy bien. Es un ejemplo de hipertensión severa. También le solicitamos los datos para una atención, alguna explicación. Bueno, es una hipertensión severa realmente. Ya cuando hay sangrado de nariz, hay cefalea intensa, episodios repetidos de cifras muy altas de tensión arterial, arriba de 160 o 180. Generalmente son pacientes que están en estadio 2 de hipertensión arterial y que tienen un riesgo cardiovascular bastante alto. Riesgo cardiovascular alto llamamos la posibilidad de un evento como muerte, infarto, derrame en los siguientes 10 años de hasta un 10%. Sí. Que es más o menos lo que equivale a esta persona. Hay una pregunta que nos han enviado a nuestro perfil, aparecemos como Yeltsin Espinosa, además de el número telefónico que está ahí, va a aparecer en la pantalla baja de su televisor para que usted se comunique, y dice de la siguiente manera el mensaje: cuando una mujer sufre de preeclampsia, tiende a ser siempre hipertensa. Hay estudios que relacionan la hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia, con la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial en el futuro. Ciertamente, si hay un cuadro severo de preeclampsia, el riesgo es mucho más marcado de desarrollar hipertensión arterial en la edad media, sí. ¿Cuáles serían esos cuadros catastróficos cuando no se atiende con rigurosidad y con antemano para no desarrollar esos, decía yo, estadios negativos en su totalidad? Muy bien, los eventos catastróficos por los cuales la hipertensión arterial conduce a mortalidad aumentada y precoz son el infarto del miocardio. El infarto está relacionado, la mitad de los pacientes hipertensos desarrollan infarto del miocardio o enfermedad coronaria asintomática. La insuficiencia cardíaca, que es también a veces secundario a un remodelado por isquemia miocárdica en hipertensos, los aneurismas de aorta que se pueden romper y producir una catástrofe extraordinaria con sangrados y muerte relativamente rápida,
También los accidentes vasculares cerebrales, los derrames, esos están relacionados con hipertensión arterial y pertenecen a los eventos catastróficos asociados a la hipertensión arterial. En sí mismo, una descompensación de hipertensión arterial que lleva a cifras muy altas y produce muerte no es muy común, pero sí puede también ocurrir en algunos pacientes que están fuera de control farmacológico. No quiero que dejemos por fuera a las personas de la tercera edad. Son uno de esos factores también muy atacados por la hipertensión. Generalmente en la tercera edad observamos lo que llamamos hipertensión sistólica aislada, donde las cifras de presión más altas son razonablemente dependientes de la cifra máxima de presión, es decir, de la presión sistólica. Estos pacientes requieren un enfoque de tratamiento muy particular. Primero, porque el riesgo en ellos es más alto. El riesgo cardiovascular es mayor. En segundo lugar, las complicaciones derivadas de una terapia inadecuada también son más comunes, porque estos pacientes resienten más el efecto de algunos medicamentos que usamos en hipertensión arterial. Por ejemplo, los diuréticos en algunos pacientes muy mayores de tercera edad no son muy bien tolerados. Sin embargo, los diuréticos son parte del arsenal común habitual que usamos en la mayoría de los hipertensos. Hay que tener en consideración que casi siempre estos pacientes tienen comorbilidades. Son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica, etcétera, lo cual los convierte automáticamente en pacientes de alto riesgo para desarrollar eventos cardíacos. Es decir, hay una conjunción de enfermedades. Sí, normalmente ya a medida que avanza la edad, la comorbilidad va aumentando. Entonces ya un paciente de 75 años habitualmente, aparte de ser hipertenso, pues tiene diabetes, tiene algo de insuficiencia renal, tiene algo de nefropatía diabética, enfermedad pulmonar obstructiva, qué sé yo, lo que lo vuelve un paciente más complejo. Generalmente este es el paciente que debe ser visto por cardiólogos, porque el cardiólogo no puede ver todos los pacientes hipertensos, por una población demasiado grande, pero este tipo de pacientes más complejos lo deben ver los cardiólogos. Ok, siempre hemos abocado por la atención del paciente enfermo hacia el médico especialista, pero en este sentido, además de recomendar eso una vez más, es importante que la persona tenga algún aparato o elemento para regularse o estarse viendo lo que es esta patología. Sí, muy buen punto el que está señalando. Nosotros recomendamos la monitorización en casa porque es barata. Nosotros los cardiólogos enviamos monitorización ambulatoria o mapa, pero es un poco más costoso y es de 24 horas. La monitorización en casa se la puede hacer el paciente a la hora que él quiera. Habitualmente le recomendamos ciertos dispositivos que ya están validados a nivel internacional como dispositivos que tienen un menor índice de error y menor variabilidad. No, por ejemplo, nunca recomendamos los dispositivos de muñeca. Siempre recomendamos dispositivos que van a estar colocados en el antebrazo. Lo escogemos mejor con el paciente, le recomendamos al paciente, porque tiene que ver si el paciente es muy obeso, tiene mucho sobrepeso y en la circunferencia del brazo es muy grande, tiene que usar un brazalete mayor que el convencional, etcétera. Eso sí es muy útil que el paciente lo tenga en casa y tome las medidas de la presión arterial en su casa. 2 veces al día es más que suficiente. Cuando el paciente se obsesiona con la presión arterial, tenemos a veces incluso complicaciones, porque el paciente lee tantos registros de su aparato que de repente está muy ansioso y entonces comienza a llamar al médico porque le subió 2 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio. En ese aspecto intentamos educar a los pacientes en el consultorio para que ellos sepan cómo hacer las mediciones de presión arterial. La alimentación, como cualquier otra enfermedad, juega un papel muy importante. Extraordinario, porque normalmente la dieta nuestra, y hablo de la dieta en Nicaragua, nosotros consumimos de 3 a 5 veces la cantidad de sal que deberíamos estar consumiendo. Ese exceso de sodio retiene agua y produce un aumento de la presión arterial. ¿De dónde viene ese exceso de sodio? 77% de ese exceso de sal viene de la comida procesada y de la comida de los restaurantes. Y de la comida procesada, ¿dónde está más ubicado ese sodio? En el pan, en todos los tipos, en los embutidos, en el queso que usamos tanto y en algunas salsas, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene la mayor parte del sodio. Si uno quiere restringir la ingesta de sodio, deje de ir al restaurante, bueno, que ahora hay una reducción también de las visitas a los restaurantes, y deje de consumir alimentos procesados, enlatados o alimentos como el pan, que aunque parecen que no tienen sal, son la fuente más importante de sodio para muchas personas. Yo solo quiero dilucidar lo que tengo acá en la cabeza, un nudo, ¿no? ¿Esta hipertensión puede ser heredada o aparece así por así? Muy buen comentario. Fíjate que sí, hay genes que son heredados. ¿Sí? Un señor hipertenso puede generar genes que le hereda a sus hijos. No obstante, los hijos pueden cambiar la historia genética.
Si los hijos adoptan un estilo de vida saludable como es mantener el peso corporal normal, hacer ejercicio de forma regular, limitar el consumo de sal, limitar el consumo de alcohol, reducir el impacto de las situaciones que generan estrés, porque el estrés también condiciona incremento de la presión arterial, mantener unas cifras de glucosa normales para los pacientes que son diabéticos, etcétera. Todo ello reduce sensiblemente la posibilidad de que la hipertensión arterial se exprese en algún momento de la vida. Vamos a permitir, doctor Meneses, la última llamada telefónica para que usted, amigo televidente, pueda hacerle esa mención de lo que está pasando con su situación de salud. Buen día. Hola, ¿qué tal? Está al aire. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Tengo que como 3 días que me agarra dolor en el ojo. Pero un dolor fuerte de cabeza, me agarra. De pronto ayer me agarró al lado del pecho. Pero me bebí la pastilla de la presión. Sentí que me rebajó pues el dolor, porque era un dolor muy fuerte que tenía en el ojo. En la mañana ayer me amaneció con un coágulo de sangre en el ojo. ¿De qué se debe esto? Bueno, existe una asociación entre elevación de la presión arterial y sangrado a nivel de la conjuntiva del ojo. Eso existe. Lo que hay que ver con ella es, ella debe tomarse la presión arterial, idealmente la vamos a ver en consulta, le vamos a ofrecer una consulta gratuita para revisarla y ver si tiene datos de hipertensión arterial de larga duración. Sabemos eso porque en el electrocardiograma a veces hay cambios que nos orientan a ello, pero también tenemos el recurso del ecocardiograma que permite saber si el corazón ya se ha venido acomodando a unas cifras elevadas de presión arterial. En ese caso, el corazón lo que hace es que se va engrosando y se va relajando muy lentamente. Eso lo podemos visualizar por ecocardiografía. Así es que esta señora la vamos a revisar en la clínica para saber si tiene una hipertensión de algún tiempo y si esta hipertensión amerita un tratamiento específico. Hemos llegado a la cumbre del recorrido de este tema tan menesteroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? La hipertensión, y quiero esas recomendaciones finales, además de las que ya ha brindado. Bueno, los cardiólogos en general recomendamos a los adultos desde los 30 años tomar la presión arterial 2-4 veces al año, en forma aleatorizada. Puede ser en su casa, puede ser en una clínica, etcétera. Si tiene antecedentes en la familia de hipertensión arterial en los padres, pues esto debe hacerse incluso desde los 20 años, porque ahora hay un incremento de hipertensión arterial en gente más joven. Intente llevar un estilo de vida saludable, con ejercicio, con una dieta basada en menos sal. Intente mantener su peso corporal normal, limitar el consumo de alcohol y visitar a su médico de cabecera. No tiene por qué ser visto todos los hipertensos, no tienen que ir a un cardiólogo, pero sí a un médico, pues puede ser su médico general, su médico familiar, su médico internista, que ellos están muy capacitados para hacer un diagnóstico y un manejo inicial de hipertensión arterial. Nosotros generalmente vemos los pacientes con más complejidad. Doctor, agradecido con todos esos mensajes y recomendaciones especiales para nuestra audiencia, la cual nos importa muchísimo.